vamos a cambiar roles. Ahora yo voy a hacer un poco el papel de Maxi, que era el mediador, el que calmaba las situaciones. Bueno, esta vez voy a ser yo, y con un debate que inició, primero que nada, en Facebook. Yo preguntando de mi humilde posición, si te digo anarquía, ¿qué es? ¿Qué significa? Bueno, aparte de un montón de comentarios, y especialmente hay un señor que se animó a entrar en este debate, en esta polémica. Estamos con el señor Roberto Airaldi. Ahí está. Muchas gracias por estar acá y muchas gracias por animarte, que dejaste hasta tu número de teléfono para ver si se podía crear algún tipo de debate y exponer tu punto de vista. Que te conozca, ¿quién sos, Roberto? ¿Cómo te describes? Es difícil a uno mismo, ¿verdad? Mi mamá decía que era bonito, inteligente, bueno y modesto. Pero eso creo que no va una cosa con la otra. No sé, soy un hombre grande, mayor, que viene de una historia individual de los años 70, muy vinculado a la política, y que cuando veo que hay diferencias de opiniones o que hay posibilidades de compartir ideas, participo. Soy padre de 2 hijos, abuelo de 2 nietas. Me contabas internamente que has estado vinculado a la política, ¿verdad? ¿Te consideras comunista? Primero descríbeme qué es para ti ser comunista. Bueno, yo empezaría por decirte algo parecido a lo que dije el otro día en el Facebook, ¿verdad? Hacer esa aclaración, que hay gente que no la tiene clara. Socialismo, comunismo, anarquismo. Sí. Los socialistas quieren cambiar el Estado capitalista por un Estado donde los medios de producción pertenezcan todos al Estado, y eso es lo que quieren que quede así, que siga así. Los anarquistas quieren, la teoría inclusive y los planteos anarquistas de otrora decían destruir el Estado burgués, ¿verdad? O eliminar el Estado burgués y destruir el Estado y quedar en una sociedad donde no haya Estado. Y los comunistas planteaban, Marx básicamente, lo que plantean es que debe haber un periodo socialista entre el triunfo y la derrota del Estado capitalista y la implosión del Estado. O sea que el fin último es el mismo para anarquistas y comunistas. Es una sociedad sin Estado. Hay algunos parecidos que podrían ser contradicciones, ¿verdad? Yo los marqué por ahí. Los anarquistas proponen comunidades y los comunistas proponemos que no haya Estado. Esto genera que el fin es el mismo. Lo que hay en el medio es la discusión sobre si debe haber o no un intermedio de un Estado social. Los comunistas opinan, y voy a tratar de hablar tipo en tercera persona, no es que lo opine yo, los comunistas opinan y plantean, Marx planteaba que a una sociedad y a seres humanos educados en el capitalismo, ¿verdad? Es muy difícil que después pasen a vivir en comunidades y en un estado, digamos, en una sociedad sin Estado. Por lo tanto, es necesario ese periodo. Y los anarquistas quieren pasar rápidamente, ¿verdad? Esa es la diferencia fundamental. Ahora, después, en las polémicas, hay unas muy famosas, unas cartas entre Marx y Bakunin previo a la primera internacional socialista, que Bakunin le dice, y esto a favor de los anarquistas, Bakunin le escribe a Marx y le dice: estoy de acuerdo contigo, Marx, en que todos los hombres actúan de acuerdo al lugar que ocupan en el Estado, ¿verdad? Y después tú me dices que vas a poner obreros al frente del Estado. Y con tu propia teoría, esos obreros se van a volver burócratas en el lugar que están ocupando. Y yo creo que a la postre tuvo razón, porque la caída del único Estado socialista
Inclusive lo increíble es que le pusieron, los comunistas que ganaron la revolución soviética, le pusieron Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, porque el socialismo es lo que estaban instaurando. Los soviets eran la base de las comunidades que iba a haber en un futuro sin Estado. Bien. Esto fue lo que dijo el otro Bien, día, que vamos. Díganme ustedes. Bien. Te pregunto, Maxi, ¿qué opinas tú? Varias cosas. A ver, primero, hay autores que pueden haber planteado mil cosas, o sea, podés encontrar libros de lo que sea, pero de ahí a que tenga lógica lo que alguien escribe es otra cosa muy distinta. Da igual cuánta gente lo siga. Cuando se habla de que los comunistas, no los anarcocomunistas, sino los comunistas, los seguidores de Marx, por ejemplo, ¿no? Pretenden llegar a la abolición del Estado a través del socialismo, a mí se me hace como querer ganar un partido de fútbol metiéndote goles en contra. O sea, para mí es eso. O sea, no tiene lógica, pero ninguna. Porque vos lo que estás haciendo es darle más poder al Estado, más poder al Estado, más poder al Estado, más poder al Estado, hasta que tenga todo el poder y después querés que de un día para el otro, quien tiene el poder lo suelte. Eso va totalmente en contra de la naturaleza humana. Eso es totalmente imposible. No tiene ningún sentido. Entonces yo entiendo que lo pueden haber planteado y que por mucho tiempo hay gente que siguió esas ideas, pero si las razonás, no les encuentro lógica ninguna. Después quiero dejar claro que, si bien es cierto que los primeros en llamarse anarquistas fueron anarquistas no socialistas, anarquistas colectivistas, en realidad las ideas anarquistas, aunque no tuvieran el nombre de anarquismo, ya estaban desde antes, e incluso con anarquistas individualistas, que defendían la privatización, como por ejemplo Josiah Warren, que creo que por lo menos en Occidente fue el primero. Capaz que en Oriente algún discípulo de Lao Tse se le adelantó, pero creo que en Occidente fue el primero. Él no se decía anarquista, pero el primero en decirse anarquista fue Proudhon, pero él defendía ideas en contra del poder central, así que, o sea, si bien no se decía anarquista, hoy se le diría anarquista. Y después lo otro, hay un mito que quiero tirar, porque incluso mucha gente lo dice, que piensan que los anarquistas queremos llegar a la anarquía lo más rápido posible. Eso no es cierto. Lo que pasa que lo que nos diferencia de, por ejemplo, los comunistas es, como bien decía Roberto, que los comunistas quieren pasar por una etapa intermedia. Bueno, los anarquistas no queremos esa etapa intermedia del socialismo. Pero eso no quiere decir que se tenga que llegar de manera rápida. Porque para mí es una cuestión de batalla cultural. Es una cuestión de difundir los valores anarquistas. Y eso no se hace de un día para el otro, ni de un año para el otro. Así que, capaz que la palabra rápida no es la mejor. Simplemente, capaz que lo que habría que decir es que no queremos pasar por una etapa estatista. Queremos que cada día se acerque más a la anarquía, aunque sea de manera lenta. Eso es lo que quiero decir por ahora. Bien. Bien. Sergio, ¿tu opinión? Bueno, primero que nada, entender que el socialismo es un fin en sí mismo, ¿no? Libertad vendría a ser igualdad económica, social y política. Según el comunismo y el anarquismo colectivista, tanto de Bakunin como el de Proudhon, decía que eran ramas diferentes para llegar a. No quiere decir que el socialismo sea algo, sino es un fin en sí mismo. Es a donde se aspira a llegar. El comunismo tenía, mediante la rama de Marx, ¿no? Que era la dictadura del proletariado, ¿no? Porque entendía el materialismo dialéctico de Hegel como el material, no el materialismo dialéctico, sino la dialéctica de Hegel, que era el amo y el esclavo, ¿no? Que ahí cuando la burguesía gana, corta la cabeza al rey, y ahí nace la burguesía. Después Marx entiende
la historia se repite. Entonces él consideraba que la dictadura del proletariado se iba a dar cuando la burguesía aflorara y estuviera tan oprimiendo al pueblo que era natural que el pueblo se iba a levantar en armas. Pero eso no se dio, ni se va a dar tampoco, porque como lo describió Marx, era una burguesía opresora. Y hoy en día tenemos, por ejemplo, educación, que podemos tender a acceder a otro nivel de vida, tendemos a tener capacitaciones, a tener sueldos mejor remunerados, que sí, no lo digo que fue de la noche a la mañana, sino que fue por luchas sindicales, por peleas políticas, ¿verdad? Pero ahora bien, como tal, una herramienta llega a un punto que deja de tener validez. O sea, como una herramienta, han pasado el tiempo y las herramientas van quedando obsoletas. Entonces decir que arar la tierra con bueyes es lo mismo que arar con tractores, que es como yo veo la política, cumplió una función. Hoy creo que, hablando de Hegel un poco, de la dialéctica, de que todo va modificándose a medida que pasa el tiempo, creo yo que el anarquismo, que es libertad, más allá de todo, que hay ciertos temas puntuales, conceptuales, que no pudieron entender tanto Bakunin, que yo soy uno de los seguidores de Bakunin, ¿ah? Pero lo único que no pude entender fue por qué Bakunin estaba en contra de la herencia y del dinero, cuando en realidad son medios de intercambio, ¿no? Si bien estamos hablando de libertad, anarquía es libertad, entonces yo no puedo imponer mi ideología a otros, es decir, que es algo voluntario. Yo podría moverme a la comunidad que a mí me fuera más conveniente. Como hoy, cuando un país está en mal estado, tiende a tomarse un avión e irse a otro, ¿no? Para vivir mejor, porque el ser humano lo primero que busca, hay que entender que sus intereses, ¿verdad? Y se complementa, porque somos seres sociales, y nos complementamos con otros seres sociales semejantes a nosotros para llegar a ese objetivo en común. Como en un trabajo, que yo necesito de otro trabajador para cumplir una tarea. Entonces decir, mi interés me lleva a que me tengo que acoplar con otra persona. Entonces a mí me hizo, por ejemplo, entender que habían ciertas pautas que no estaban entendidas. Por ejemplo, que hay un complemento entre el anarcocapitalismo y el anarcocolectivismo. ¿Por qué? Porque no se puede llevar nada a cabo, por ejemplo, sin libertad, sin propiedad, que la primera propiedad, claro, que es nuestro cuerpo, es decir, que nuestro cuerpo, nosotros somos dueños de nuestro cuerpo, y como tal, a veces quitamos por tiempo nuestro cuerpo para obtener otros bienes, que es lo que hacemos los trabajadores, es eso, utilizamos el tiempo de nuestro cuerpo para ganar dinero, para poder comprar una casa, tomarnos nuestros lujos, o lo que sea, o estudiar, pero sin nuestro cuerpo no tenemos nada, lo fundamental. Y la libertad, la vida, la propiedad y la libertad. Es decir, que dentro de un marco capitalista, te digo, dentro de un marco comunista, primero que nada tenés un país que es una propiedad de ¿qué? De un Estado. Un Estado dirige, entonces ¿quién es dueño del Estado? Es dueño de una propiedad. Arrancando por ahí, porque Brasil no viene a imponer reglas a Uruguay ni Uruguay a Brasil, entonces son propiedades, porque se tienen que delimitar para entenderse de que uno no puede entrar al territorio del otro y poner reglas, es lo básico. Y entonces, dentro del anarquismo, indirectamente, cuando dice formar comunidades, está diciendo formar indirectamente propiedades privadas, porque o sea, si yo voy a la comunidad anarquista de Bakunin, que es la que a mí me gusta, por ejemplo, ¿entendés? Y yo digo, bueno, voy a formar esta comunidad acá, y viene un tipo y me dice, no, ahora acá voy a hacer yo lo que... como no hay propiedad privada, entonces yo no puedo directamente decir que está bien o está mal, porque o sea, puede venir cualquiera e imponer. Entonces hay que tener una delimitación. En el marco físico necesitamos una propiedad para poder nosotros establecernos. Es como en nuestros hogares, por ejemplo, es nuestra propiedad. Es decir, que si yo entro a un hogar, tengo que acatar ciertas normas,
¿no? De ese hogar, por naturaleza. Y si no me gusta, ¿qué hago? Puedo no ir. Pero resulta que, por ejemplo, hoy en día no tenemos eso de no ir, porque vivimos todos en el mismo marco político, vivimos todos en el mismo territorio y vivimos todos en la misma propiedad, como quien dice. Entonces, por ahí parte el punto, de que hay que entender a veces que cuando se habla de temas conceptuales del momento y que se pueden ir mejorando los conceptos a medida que pasa el tiempo. No encerrarnos en un marco teórico que parece ser correcto, pero vamos a decir, el contexto actual no lo permite ejercer. Por ejemplo, cuando Marx dice que el proletario se tiene que avasallar al capitalista, es cuando el pueblo se siente oprimido, pero hoy no existe esa opresión. Porque, como te digo, hay ciertas fluctuaciones que te permiten subir y bajar de nivel. Entonces, hoy, con el contexto actual, es imposible que el comunismo se dé como Marx lo citó en su manifiesto. Y ahí termino. Bien. No sé si quieres refutar algo de lo que dijeron los muchachos. ¿Qué te pareció? ¿Qué opinas de cada pensamiento de Maxi y Sergio? ¿Roberto? A ver, lo respeto absolutamente, ¿verdad? En principio. Claro. Lo primero que hay que hacer es eso. En segundo, algunas ocasiones, el tema de la explotación, cuando Marx lo plantea, es la plusvalía. Vos podés trabajar y ganar mucha plata, pero si vos generás más dinero que alguien a través del capital se apropia. A ver, un ejemplo que siempre se ponía, yo tengo una máquina de coser y coso y hago pantalones y los vendo, ¿verdad? Compro la tela, hago el pantalón, lo vendo, entonces así gano un dinero. Ahora puede venir alguien que tiene 10 máquinas, me contrata a mí y a otros 9 personas, las pone a trabajar en estas máquinas, él no trabaja y la ganancia que yo voy a recibir no es la de todo el pantalón, sino una parte. Eso se llama plusvalía, el mayor valor, y eso es lo que le roba al patrón. Y no importa cuánta plata gana, si sos empleado, sos explotado. Entonces ahí es donde lo imita Marx. Esa es la teoría. Lo otro que quisiera aclarar con respecto a las teorías, que yo hablé del anarquismo porque así preguntaron lo que era el anarquismo, es que la teoría, por ejemplo, de Sergio, y creo que también la de Marx, puede ser una maravilla, pero discúlpenme, lo que nunca va a ser es anarquista. Porque los anarquistas, y tú que decís que tenés en Bakunin, que te simpatiza o que te apoyás en algunas cosas de Bakunin, no lo que te dice Bakunin es que la propiedad tiene que ser siempre colectiva, y no habla de que no haya propiedad, habla de que siempre debe ser colectiva, nunca, jamás privada. El propio Lenin, que era comunista y por lo tanto quería la definición, digamos, quería un mundo sin Estado, ¿verdad? El propio Lenin, hay una frase que dicen donde él dijo, a partir de ahora todo es de todos menos la copa, y acá hay una barbaridad entre medio porque era una sociedad muy machista, menos la copa y la mujer, pensando en la mujer como una propiedad, es súper costoso. Pero vamos a quedarnos solo con la copa. ¿Qué quiso decir? Menos esa mínima propiedad, como tú decías, el cuerpo, ¿verdad? Y además tu ropa, que no tenés por qué estar cambiándola y no te va a venir alguien a... Y ahí voy a hacer otro comentario con respecto a la libertad, ¿verdad? Yo puedo ir caminando por la playa y ir sacudiendo mis brazos libremente. Pero si eso lo hago en la peatonal Sarandí, le voy a pegar a alguien. Entonces mi libertad tiene un límite que es la del otro, que es cuando empiezo a molestar al otro. La libertad enfocada como libertad es un error grave, ¿verdad? Y eso también va para la economía. En el tema de economía yo les digo otra cosa. El problema es la acumulación. Si la gente consumiera todo lo que por eso está en contra de la ley el estimadísimo parte Bakunin. Ahí hay una cosa clara. Primero es el traslado de que un hombre haya hecho un montón de valores y se los deje, como pasa muchas veces, a un Aragán, que con lo único que se queda es con lo que hizo el padre y
ni trabajan el resto de su vida. Entonces, ese tipo de cosas eran las cosas que de alguna manera se han combatido. La violencia es el hecho de que alguien le pueda trasladar sus bienes por el solo hecho de sangre de su hijo. Es algo absolutamente patriarcal que combatía la anarquía. Ahora, voy a volver a puntualizar algo. Las teorías que tienen ustedes, yo las puedo discutir. Ahora, si vamos a discutir sobre anarquismo, un planteo que defienda la propiedad privada, desde ningún punto de vista jamás puede ser anarquista. Porque es lo mismo que si yo quisiera ser hincha de Peñarol con una camiseta celeste, o azul, o roja y blanca. No la camiseta roja y negra. Y si Golding, Malatesta, Krostovsky, Proudhon, Bakunin y Rafael Barrete en Paraguay, Domingo Arena ayudando a los gobiernos ballistas acá en Uruguay, y Gerardo Gatti y León Duarte, desaparecidos anarquistas de la FAU uruguaya, si esos tipos crearon una teoría o defendieron una teoría que tiene determinadas bases, entonces yo mañana le pongo comunismo y hago una sociedad capitalista y le pongo de nombre comunismo. No, eso es lo único que yo les voy a discutir. La teoría de ustedes capaz que me conducen y me hago de esa teoría. Pero lo único que les voy a decir, discúlpenme, no es anarquismo. El anarquismo no tiene a Dios, no tiene Estado y no tiene propiedad privada. Y no tiene ley de herencia. Y eso todos los anarquistas. Búsquenme uno que no. Me encuentran uno que no, difícilmente esté dentro de la lista de los reconocidos anarquistas de toda la historia de la humanidad. Entonces, esa es la discusión que yo plantearía. Esto es anarquismo, lo que ustedes me plantean, es divino, me adhiero. Mañana firmo que estoy de acuerdo con ustedes. Pongámosle otro nombre, ¿verdad? Bien. La escuela austríaca, termino con esto. La escuela austríaca lo que hizo de alguna manera es demostrarnos cómo se puede apoderar de un nombre, alguien de una ideología, del nombre de una ideología, digamos. Eso es lo que hizo. La escuela austríaca es eso, ¿verdad? Es la negación del anarquismo con nombre de anarquía. Bien, veía mientras hablabas, que tienes unos buenos puntos, veía a Maxi negar con la cabeza. ¿Qué tienes para decir, Maxi? Varias cosas. Bueno, primero que nada, porque no lo dije en el primer comentario, por supuesto que respeto la opinión de Roberto y por supuesto que está muy bueno debatir y por más que durante el debate se acalore un poco, siempre va a ser con mucho respeto. A ver, primero, hay una frase que tú dijiste, una palabra, dijiste reconocidos anarquistas, como que para ser anarquista hay que ser reconocido. ¿Reconocido por quién? O sea, a ver, si vamos a lo que es la etimología de la palabra, anarquía... La historia de la humanidad, perdóname que te interrumpa. Porque entonces el comunismo es la ideología marxista, ¿verdad? Si vos me decís que sos comunista y no sos marxista, no sos comunista. Eso es lo que te quiero decir. Hay un reconocimiento, como te dije lo de los colones de Peñarol. Podés ser hincha de Peñarol con una camiseta azul. No sé si podés, seguramente. Perdóname, pero a eso me refiero. Está bien. Todo lo que quieras, pero, o sea, ya al decir que tenés que ser reconocido, en todo caso podrás decir que no tiene sentido con lo que plantea cierta persona. Pero sí, a ver, yo lo que quiero decir, si vas a lo que es la etimología de la palabra, que viene del griego, an significa no. Y arquía, que de arque, significa poder o mandato. No poder, no mandato. Entonces, de ahí derive que está en contra de la burguesía, o en contra de la propiedad privada, en contra del dinero, en contra de la herencia, ya es un agregado que le hicieron Bakunin, le hicieron Proudhon, que está bien. Yo sí, reconozco, sí, que fueron los primeros en llamarse anarquistas. De eso no se discute. Los primeros en llamarse anarquistas fueron Proudhon y Bakunin. ¿Está? No, eso no se discute. Ahora, que hubo otros, incluso antes de eso, como yo te decía, lo de Josiah Warren, hubo otros. Y a ver, ¿no querés llamarla anarquía? Perfecto, yo no me voy a pelear por un nombre. No voy a pelear por un nombre. Spooner. Spooner.
Spooner, Spencer, o sea, sí, hubo otros. Pero quiero decir, no me voy a pelear por un nombre. ¿Querés no llamarle anarquía? Bueno, le llamamos voluntarismo, acracia, panarquía, no sé, no importa. La idea no es el nombre, no quiero pelear por el nombre. Pero, a ver, me anoté acá varias cosas. Primero, lo de la libertad. Cuando uno habla de libertad, la libertad es inseparable de la responsabilidad. ¿Está? O sea, en el ejemplo ese que vos pusiste, de que vos podés mover tus brazos pero no podés pegarle a alguien, por ejemplo, ¿no? Eso está dentro de lo que es libertad, porque libertad implica responsabilidad. Porque si no, tenés que tener otro nombre. No sé, querés llamarle libertinaje. Pero la libertad siempre implica responsabilidad. Yo no puedo entender la libertad sin responsabilidad, porque si yo soy libre, significa que yo soy el responsable de cada acción mía. ¿Quién no es responsable de una acción? Un esclavo, porque le ordenaron hacer algo y no tuvo opción. Si yo soy libre de elegir, yo soy responsable de lo que hago. Entonces, eso que vos dijiste de que la libertad termina donde empieza la del otro, en la palabra libertad ya está implícito. ¿Está? O sea, por lo menos yo lo veo así y no lo puedo entender de otra manera. Después, con respecto a lo de la escuela austríaca, que yo defiendo la escuela austríaca, pero no me quiero centrar en eso, simplemente decir que no todos los austríacos son anarquistas. Hay liberales, hay minarquistas, o sea, la escuela austríaca es aparte de lo que es la anarquía. La escuela austríaca es una escuela de pensamiento económico. Después que de ahí se deriva anarquía es otra cosa, pero ahí hay no anarquistas, hay liberales clásicos, hay minarquistas, así que no es exactamente lo mismo. Y después el otro punto que yo quería discutir, cuando vos hablaste de plusvalía, vos dijiste que si yo tengo una máquina y después viene otro y me contrata a mí y a 10 y a 9 más, y parte de lo que yo produzco se lo va a quedar el empresario, ¿no? Bien. Pero a ver, ¿por qué elegiste tomar ese camino? ¿Por qué no te juntaste con otros obreros o lo que sea y pusieron ustedes una empresa? Para quedarse ustedes con la ganancia, una cooperativa. ¿Por qué no hicieron eso? ¿Por qué tenías que trabajar para otros y para vos eso está mal? O sea, a ver, primero empezando por ahí, o sea, te estás quejando de algo que vos elegiste hacer. Primero eso. Segundo, ahí no estás teniendo en cuenta, primero, de que el empresario puso los medios de producción, o sea, que el empresario hizo una inversión que vos no estás dispuesto a hacer, porque no estás dispuesto a hacerla, porque si estarías dispuesto a hacerla, formarías una cooperativa. Vos no estás dispuesto a hacerla, entonces el empresario hizo esa inversión para que vos puedas trabajar ahí. Para ganar dinero, obvio, el empresario busca ganar dinero, pero gracias a eso vos trabajás ahí. Entonces vos te estás quejando porque otra persona tiene lo que vos no tenés ni estás dispuesto a arriesgar. Entonces, me parece bastante como quejarse porque el otro tiene más nomás. Y con respecto a lo de la plusvalía, vos no estás teniendo en cuenta ahí el factor temporal. Si vos tenés en cuenta el factor temporal, la plusvalía se derrumba. Vos no estás teniendo en cuenta de que si vos construís, te contratan para fabricar un auto, vos tenés un sueldo y te van a pagar todos los meses ese sueldo. El dueño de la fábrica de auto no va a cobrar por la producción del auto hasta que el auto sea fabricado y sea vendido. Pueden pasar meses. Entonces, los empleados son personas con una preferencia temporal alta. Quieren cobrar ahora, porque lo necesitan ahora, para comer, para vivir, para pagar las cuentas, lo que sea. El empresario es una persona con preferencia temporal baja. No quiere ganar, no le importa ganar dinero ahora con tal de en un futuro ganar más. Entonces, las personas con preferencia temporal baja y las personas con preferencia temporal alta se necesitan una a la otra. Se necesitan una a la otra para complementarse. Y es más, en todo caso, podría haber una sociedad de solo empresarios, en donde los que ahora son empleados formen cooperativas. Pero no podría haber una sociedad de solo empleados. O sea, ¿quién va a poner el capital? O sea, si vos formás una cooperativa con otros empleados y ponen una fábrica, es una empresa. En definitiva es una empresa. Entonces,
Eso de la plusvalía, de que el otro se lleva lo que yo estoy ganando. No, se lleva lo que le corresponde porque ese fue el trato que hicieron. Si a vos no te gusta, te juntás con otros empleados, forman una cooperativa y ganan ustedes lo suyo, que nadie se los va a prohibir. Bien. ¿Algo para agregar, Sergio? No, que para mí el anarquismo es libertad. Hay que entender el anarquismo como libertad. Y tanto cualquier sistema político, estando o no de acuerdo uno con el otro, pueden coexistir en un anarquismo. Hay que entender eso. Respetando las limitaciones, ¿verdad?, de que un sistema político tiene un lugar de gestión, ¿no? Por eso entiendo, y hay ciertas cosas como Bakunin, que cita el cooperativismo, pero en un cooperativismo, en un lugar físico donde no hay limitaciones que ellos puedan manejarse, que quiere decir que el vecino viene de al lado, de la comunidad de al lado, viene y te planta banana, sí es lo mismo. Entonces, como digo yo, se necesita en un anarquismo una propiedad privada, siempre, física, porque vos para entablar cualquier ideología, cual sea ella, tanto capitalista, comunista, anarquista, liberalista, o no sé, o feminista, poner el lista que se nos plazca. Si no hay ciertas delimitaciones geográficas que digan que este territorio pertenece a tu comunidad y el otro a la otra, es insostenible. Ahí ya van a haber problemas. Bien. Y por ahí me quedo. Bien. ¿Algo que quieras decir, Roberto, con respecto a las refutaciones de Max y Sergio? A ver, empiezo por el final. En todo momento. No, que empiezo por el final, empiezo por Sergio. Sergio plantea el tema de que hace falta una propiedad. Sí, pero no privada, es colectiva, y eso lo plantean todos los anarquistas. La sí, entiendo, pero es de la comunidad. No, está delimitada. Claro, hay una delimitación que permite que el de afuera, que no pertenezca a la comunidad, ingrese a imponer sus normas. Por eso es privada, porque es privada de ese. Entonces las normas que determinan la comunidad es determinada por los comunitarios. A ver, es un juego de palabras, déjame. Es un juego. Sí, lógico. No, pero hay que entender los conceptos, porque si no, lógicamente es lo mismo que, es como te digo, en un trabajo, ¿no? Uno, no sé, o en una, vamos a hacer el ejemplo más claro, en una casa, viste que en las casas siempre hay cantidad de culturas diferentes, porque viste que Uruguay somos, que capaz que hacen 29 hacen ñoqui y capaz que en mi casa no ñoqui, y hay toda una serie de culturas y normas en cada hogar, ¿no? Entonces, es decir, en mi casa yo lo tomo como una propiedad, porque hay una delimitación geográfica que delimita un espacio del mío, del de afuera, ¿entendés? Ese es el tema. Entonces, yo entiendo que dentro de mi casa las normas las hacemos quienes convivimos acá adentro y las acatamos quienes viven aquí mismo. Entonces, si viene una persona de afuera, ¿verdad?, porque a invadir mi propiedad, es un tema conceptual, en realidad se podría tomar que no está mal, por eso es lo que yo voy, porque ese es el tema, a veces no es asumir, por eso yo dije la propiedad privada es importante, y entendí como anarquista que se necesitan esos conceptos para que no hayan problemas a futuros con diferentes maneras de pensar. Yo me imagino que el vecino, por ejemplo, viene a mi casa o viene a hacer cosas que, por ejemplo, no son correctas porque es mi territorio, sino, o sea, es ahí donde van. Si no hay ciertos límites, yo en mi casa, por ejemplo, bueno, hacemos todo colectivo, pero si viene el vecino y que es, ponerle capitalista, un burgués, y viene y dice, no, que el capitalismo no, acá voy a venir yo a poner mi empresa y van a hacer lo que yo digo, ahí eso está mal. O como yo está mal cruzar el terreno del vecino que es capitalista y decirle, no, acá ahora somos. Por eso tienen que existir las delimitaciones y las propiedades. Ese es el punto.